En fin, estos son los pronósticos de las cosas que van a pasar. Y a mí me gusta mucho, aquí hay un tema que dice intensificación de vectores y enfermedades. Dengue, malaria, dice, pero ¿qué tiene que ver el tema del clima con esta cosa? Pues sí, tiene mucho que ver. Hay enfermedades que son específicamente tropicales, por ejemplo el dengue. El dengue se conocía mucho en la Merced, en Chanchamayo. Y hay postas y hay médicos especializados, y a la gente cuando le pica el zancudo de dengue, pues va y toma sus remedios y hace las cosas. Hoy en día ha aumentado la temperatura en Tarma, de tal manera que hoy día los zancudos se sienten cómodos en Tarma. Y han llegado a Tarma y están infectando a la población con dengue y los médicos no tienen idea de qué está pasando. Han tenido que ir equipos médicos de Tarma a Chanchamayo a aprender de sus colegas para entender qué es lo que les está diciendo el diagnóstico de esta otra enfermedad que ha aparecido y que no había. Bueno, pues estos gases de efecto invernadero, ¿de dónde vienen? Finalmente, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Y de dónde vienen? La siguiente. Bueno, aquí siempre hay que hacer la diferencia. Esa palabrita ahí arriba son gases de efecto invernadero y se dice gay, pero no es del otro que es de estos gases de efecto invernadero. En esta columna tenemos los gases básicamente, que son tres los más importantes, básicamente por su volumen y su frecuencia. El más frecuente es CO2, o sea, dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono se produce básicamente por el quemado de combustibles. Luego viene el metano. El metano es un gas combustible, el metano es el gas de cabecera, metano. Si lo dejamos escapar, estamos tirando al ambiente un gas de efecto invernadero terrible. Y el metano tiene una particularidad muy importante, que en términos de efecto invernadero, el metano equivale a 23 veces el CO2. O sea, si yo boto 1 tonelada de CO2 y 1 tonelada de metano, la de metano hace 23 veces más efecto invernadero que la de CO2. Y luego tenemos el óxido nitroso, que es muchísimo menor en cantidades y que se produce básicamente como un subproducto del quemado a alta presión y alta temperatura en los motores de combustión. Bueno, esta es una conclusión importante. Y es importante que quede grabado en la cabeza que la industrialización de los ahora llamados países desarrollados necesitó consumir grandísimas cantidades de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural, y las enormes emisiones de gases de efecto invernadero han generado el fenómeno del calentamiento global, y como consecuencia del calentamiento global, el cambio climático. Bueno, esto es para mostrar solamente cómo efectivamente pues Estados Unidos, el más desarrollado entre comillas, es el más, entre comillas, también cochino, es el que más ha encochinado la atmósfera, el que más la ha contaminado, el que más le ha arrojado todo tipo de porquerías, entre otras, los gases de efecto invernadero. ¿Dónde estamos nosotros y cómo aportamos nosotros con gases de efecto invernadero? Pues mire, en general, en el mundo, Latinoamérica es 4% del total de emisiones. Y el Perú es la 10ª parte de eso. O sea, 0.4%. Oiga, no hay que sentirse contento por eso, porque es una brutalidad lo que estamos haciendo también. Pero tenemos responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿no? O sea, no es lo mismo ser partícipe del 0.4%, que no es ni en la mitad de 1%, que estar en otros casos como los Estados Unidos, Europa, etc. Bueno, pero nuestra producción, ¿cómo se divide? ¿Quién la produce? ¿Dónde está? Miren que entre deforestación, migración a la Amazonía, lo ven abajo a la izquierda, es 47%, y a la derecha, agricultura, 19%. Entre dos actividades que nada tienen que ver con el quemado de petróleo y de gases y de energéticos modernos o de combustibles fósiles, nosotros generamos una cantidad enorme de gases de efecto invernadero. ¿Cómo así que la deforestación? Resulta que el bosque, los árboles, son un sumidero de CO2. Es un sumidero natural. Absorben CO2 para producir oxígeno. Pero si nosotros deforestamos y cortamos, lo que hacemos es no absorber
gases de efecto invernadero, lo que significa, de otra forma, que van a quedar más gases de efecto invernadero por consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una agricultura, lo que acabamos de ver antes. Hay muchos de nuestros cultivos que efectivamente, como parte de su descomposición, generan metano. Esta es una secuencia de filminas muy importante. Fíjense en realidad dónde estamos. Estamos en la zona, ven esta carretera, este río, como Río Rojo. Esa es la carretera que va desde abajo, desde Cusco hacia Puerto Maldonado y hacia la frontera con Brasil. Y por el otro lado es la que viene de Azángaro, Puno. Esto es una foto, el equivalente de una foto sacada por satélite, donde lo rojo es aquello que ya no tiene cobertura forestal. Obviamente la carretera, en la carretera misma no hay cobertura forestal. La siguiente, miren, solo 15 años más tarde, ¿cómo han aparecido todos estos trazos rojos? Todos esos trazos rojos le hemos tasajeado, le hemos recortado la cobertura forestal a estas zonas rojas. Fíjense que desgraciadamente sigue muy de cerca el trazo de la carretera. O sea, pero fíjense que esta es una carretera que tiene 4 metros de ancho, que tiene una carpeta terrible y que en realidad su velocidad de tránsito, digamos, en promedio todo el año no pasa los 15 kilómetros por hora. La siguiente, este es el año 2005. Fíjense que aquí está la reserva de biosfera, Tambopata, Candamo y Bajaja Sanone, y al frente el Manú. Son las joyas de la corona respecto de las reservas más importantes que se tienen en el mundo. Y tenemos aquí la carretera que está caminando, fíjense por aquí, denle uno más. ¿Qué hemos trazado ahí? ¿Se acuerdan de un proyecto bien importante que ha sido muy publicitado? Se llama la carretera transoceánica o interoceánica. Las carreteras son una herramienta que debe servir para el desarrollo. Pero la carretera mal usada también puede generar mucho daño. Esto es como la invención de un cuchillo. Yo le doy un cuchillo, puede ser un arma terrible, depende de las manos de quien esté, y puede ser también una herramienta para salvar vidas en manos de un cirujano, ¿no? Pero creo que es muy importante que a la luz de lo que estamos viendo que ha sucedido, es muy probable que una carretera que tiene 7 metros 20 de ancho, que tiene una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora y que aguanta camiones con 80 toneladas, uno puede sospechar, por lo que ha visto, que si no se toman medidas muy concretas, podríamos estar ante la posibilidad de una generación de una deforestación terrible, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar conciencia, importancia y estar, como dicen, pilas, porque algo puede pasar y nos podemos quedar, alguien nos va a dejar sin Amazonía y sin biodiversidad.